Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa para presentar el estudio Cultura Política e Intención de Voto de cara a la segunda ronda de las elecciones por la presidencia de la República de Costa Rica que tendrá lugar el próximo 3 de abril. Este estudio es realizado por el Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional. Nos acompañan en el panel Nelly López Alfaro, quien es geógrafa y catedrática universitaria, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO, una de la Universidad Nacional. Y expondrán los resultados del informe Laura Solís Bastos, quien es socióloga, doctora en demografía, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social de IDESPO, UNA. También está José Andrés Díaz González, quien es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, coordinador del Programa Umbral Político de IDESPO UNA e investigador y docente de este instituto. Más adelante se nos unirá el señor rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado. Muchas gracias por su atención y les damos las palabras de bienvenida a la señora Nelly López Alfaro, directora de IDESPO. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente para el Instituto de Estudios Sociales en Población es un gusto tenerles nuevamente en otra actividad más de divulgación de los resultados de los estudios que realiza nuestro instituto. El día de hoy presentamos el tercer estudio que hemos hecho en este proceso electoral desde noviembre del año pasado. La encuesta que hoy les presentamos tiene por nombre Cultura Política y Participación del Electorado en la segunda ronda electoral 2022. En este estudio es muy importante tener en cuenta que como es nuestro compromiso ya de 46 años de instituto, de generar datos que puedan dar una posibilidad de análisis a lo que estamos presentando en este proceso electoral. Ya es la tercera vez consecutivo en procesos electorales que pasamos a una segunda ronda. El balotaje en este sentido nos ha hecho plantear la metodología de trabajo que es necesario para tener siempre en cuenta en cada uno de nuestros estudios, con todos los parámetros estadísticos y con todas las ventajas que significa un estudio de una universidad pública con compromiso para nuestro pueblo costarricense. El objetivo del estudio del día de hoy es estudiar las percepciones de la población costarricense acerca de la intención de voto y del perfil del votante indeciso de cara a esta segunda ronda electoral de Costa Rica, que se va a celebrar el 3 de abril del 22. Así como también en este estudio quisimos conocer más a fondo la percepción sobre diversos aspectos sobre la elección nacional que se dio el 6 de febrero del 2022. Unos elementos importantes de tomar en cuenta es cómo hicimos y cuándo hicimos esta encuesta. Puedo decirles que la fecha de encuesta fue del 14 al 19 de febrero. Esto es importante remarcarlo porque para nosotros era importante también analizar de forma reciente qué había sucedido el 6 de febrero. El horario del trabajo que se realizó en la toma de los datos, los cuales fueron a telefonía celular, se realizó de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y un dato muy importante de tomar en cuenta es que se hizo una selección de la población de interés a costarricenses de nacimiento o naturalizados que tuvieran más de 18 años y esto es importante por una situación. Es al electorado al que queríamos tomar los datos, a los que habían ido a votar o los que se habían abstenido de ir a votar en este 6 de febrero. La muestra total fue de 908 personas y se utilizó el banco de datos celulares activos en todo el país. Esto se hizo por medio de un procedimiento del Warburg y se entrevistó a toda la población de interés donde se sostuvo con un 95% de confianza y un 3.3 de error de muestreo. Las características de nuestra población, esto es importante
también tomarlo en cuenta porque la población y ustedes los datos los van a poder revisar mejor al finalizar esta conferencia de prensa, no solo en la presentación, sino también en el documento que les haremos llegar, de que nuestros estudios se hace una ponderación a los datos que nos dice la ENAO, o sea, la Encuesta Nacional de Hogares, de lo que es una representación a nivel nacional de tres características fundamentales: sexo, edad y nivel educativo. En este caso, hicimos una encuesta que ponderadamente se llegó a registrar al 47.7 de hombres y el 52.5 de mujeres. En grupos de edad, de 18 a 34 años, captamos a 38%. 34%, de 35 a 49 años el 25.5% y de 50 años y más el 40.4%. En cuanto al nivel educativo, se captó la información de que los entrevistados tenían la siguiente relación. El 36.4% primaria o menos de primaria, en secundaria 38.3% y universitaria 25.4%. Estos son los datos principalmente de características demográficas. Ahora pasaríamos a la parte con Laura Solís para entrar más en los datos de la encuesta. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera tomarme un minuto únicamente para agradecer a todas las personas que nos contestaron la encuesta, las más de 900 personas que nos apoyaron con esta información para realizar este estudio. Además, el grupo de estudiantes de Universidad Nacional que nos apoyó en la recolección de los datos. Asimismo, el equipo CETIS y el equipo investigador de Umbral Político. Bueno, en general, uno de los puntos que era de relevancia para comprender la cultura política en el marco de este proceso electoral es justamente la percepción que tiene el electorado acerca de esta primera ronda. En general, hubo diferentes aspectos que fueron de interés para el equipo investigador y en ese sentido, por ejemplo, hemos trabajado el nivel de acuerdo con distintas afirmaciones relacionadas con el proceso electoral. Dentro de ello, pudimos identificar que había distintos niveles de acuerdo para cada uno de esos aspectos. El que destaca en mayor medida es justamente la actuación que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones respecto a la gestión de la campaña electoral. Es el que aparece con una mayor valoración, cerca de un 80%. Además, destaca en general cómo se respetaron las medidas para prevenir los contagios de COVID-19 en los centros de votación. La mayoría de la población nos está señalando que está de acuerdo, totalmente de acuerdo, que esto fue así, con un 72.5%. Y bueno, seguidamente podemos identificar otros aspectos que también obtuvieron una calificación relativamente alta, como lo es garantizar la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos puedan exponer sus ideas a la ciudadanía. Además, pudimos observar que se considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuye a fortalecer la democracia del país. Ya con unos porcentajes un tanto menores, pues nos encontramos otros enunciados como que la cobertura de los medios de comunicación brindaron al proceso electoral una cobertura realmente adecuada. Entonces, 61.2% así lo manifestó. También identificamos que la campaña electoral se señala que se basó en la discusión de propuestas concretas para solucionar los problemas del país. Así lo calificó totalmente de acuerdo un 60% de la población entrevistada. En otros aspectos que quisimos profundizar en relación con estas consultas, aparece el de la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada. Este es el que aparece con un menor porcentaje de nivel de acuerdo, con un 54.3. Esto llama la atención porque se identifica esa visión de relación con participación política, pero también con voto informado. Otra de las preguntas que realizamos en general para esta encuesta apuntaba lo siguiente: la percepción de la población costarricense respecto a las razones que influían
para la toma de decisión del voto en la primera ronda electoral. Y aquí empleamos una escala de 1 a 5, donde 1 significaba que no influyó en nada y 5 que influyó completamente. Entonces le consultábamos a cada persona entrevistada qué tanto le influyeron las siguientes razones en su decisión sobre cómo votar. Y bueno, nos encontramos diversos resultados. A nivel de promedio obtenido, identificamos que el de mayor promedio es el siguiente: la información sobre casos de corrupción ligados a distintas agrupaciones y figuras políticas con un 3.8. Seguidamente, la situación económica por la que atraviesa el país con un 3.75. Estos dos aspectos son importantes porque los asociamos a momentos o eventos coyunturales que se viven en el marco del proceso electoral. Otros aspectos que también destacaron con una alta influencia son los debates entre los candidatos a la presidencia con un 3.5, seguido de, por ejemplo, las noticias que se informaron sobre la campaña electoral, que tenía un 3.17, ya con un poco menor porcentaje, las conversaciones que se sostuvieron con familiares, amigos o vecinos, con un 3.9, y las campañas realizadas por los partidos políticos, que aparecen con un 3.07. También nos identificamos las manifestaciones realizadas por analistas políticos, que ya aparecen con un promedio mucho menor de 3.8. También identificamos los resultados de las encuestas electorales, tales como este estudio, que era un aspecto que nos interesaba valorar, aparece con un 2.5%. Y las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo, este otro espacio era interesante de profundizar qué tanto influye en el electorado, con un 2.5, que fue el resultado. Y finalmente, uno de los puntos que quizás es bastante atractivo para comprender en el marco de esta campaña electoral es justamente los comentarios que surgen en redes sociales sobre la campaña electoral, que aparecen en último lugar con un 2.46. En cuanto a elementos asociados a la participación de segunda ronda electoral, nos interesaba profundizar en aspectos que ya habíamos abordado en las dos encuestas anteriores que realizó IDESPO. Y en esta línea empleamos la misma pregunta. Aquí queríamos saber qué probabilidad tenía cada persona entrevistada de asistir a votar en la segunda ronda electoral. De esta forma vemos que es totalmente probable que un 66% asista a votar, mientras que por otra parte un 7.2% nos señala que es nada probable que asista a votar. Entonces tenemos diferentes niveles de probabilidades. El 0 y el 10 nos da una respuesta con una mayor seguridad de si la persona asistirá o no a votar en la próxima ronda. En los otros aspectos tenemos una baja probabilidad o una alta probabilidad, depende de si la persona nos ha contestado un número entre el 1 y el 9. Para esto también empleamos una pregunta que nos permitía identificar cuáles eran las principales razones por las que las personas que nos indicaron no tener interés de asistir a votar estaban tomando esta decisión en concreto. Un 50% de este grupo nos dice que la principal razón es que no le gusta ninguno de los dos candidatos que está en segunda ronda. También tenemos un 25% que nos señala que tiene algún tipo de incapacidad material. Esto lo denominamos, por ejemplo, que no hizo el cambio de domicilio electoral a tiempo para actualizarse en el padrón electoral, que es una persona que se va a encontrar fuera del país al momento de la elección, que es una persona que no posee en este momento cédula de identidad porque la perdió y no ha hecho el trámite respectivo, ¿verdad? O alguna otra razón que eventualmente señala esa imposibilidad de poder asistir a votar. También aparece con un 10% ese sentimiento de decepción de la política y de los políticos. Un 3.1 personas que señalan tener algún tipo de problema de salud que le afecta para asistir a votar. Tenemos un 3.1 que nos señala que ya votó en primera ronda y que no quiere hacerlo en segunda ronda. Y un 3.1 que manifiesta por razones religiosas. Hay otros aspectos, un 4.7 que entran en diferentes respuestas,
que es uno que ha estado presente durante todo el proceso electoral y que parece ser una constante cada vez más común en los diferentes procesos, no solo en el caso costarricense. Nos interesaba igualmente ir profundizando en los datos y replicamos algunas de las preguntas que habíamos hecho en la primera ronda electoral en las dos encuestas anteriores. Entonces, en relación con esto, quisimos saber las razones por las que las personas encuestadas no han decidido aún su voto. Entonces, dentro del grupo de razones que se identificaron, la principal responde a un 35% de la población entrevistada que nos dice que ha pensado en votar, pero que realmente no le gusta ninguno de los dos candidatos. Eso es el principal motivo que mantiene esa indecisión para ese grupo de personas que están aún sin decidir su voto. Tenemos también que un 26,8% señala que no está seguro o segura de a cuál candidato apoyar con su voto. También tenemos la falta de información para elegir por cuál candidato votar con un 20%. Aún no he pensado por quién votar, un 14%. Me gustan los dos candidatos y no me he decidido por uno, hay un 3%. Y finalmente, un 0,6 nos señala que realmente no le interesa votar, que podría tener eventualmente una baja probabilidad de asistir a votar, pero que siente que no le interesa votar. Para continuar con esta línea, hemos trabajado con una metodología que nos permite categorizar en tres grupos en específico a estas personas que aún no han decidido su voto. Tenemos el primer grupo que se ha denominado como dubitativo. Esta es la persona que duda entre dos o más candidatos. Tenemos el grupo de indiferente, que es este grupo de personas que aún no ha pensado por quién votar. Y tenemos este grupo de apáticos, que son quienes no muestran realmente un interés en la política, pero que además no siente que le guste ningún candidato o candidata. En esta línea, cuando vemos los tipos de indecisos para la votación de abril de 2022, identificamos que para la categoría de dubitativos está apareciendo un 29,8%. Para el grupo de indiferentes nos encontramos un 34,5%. Mientras que para el grupo de apáticos, que es el que representa el mayor porcentaje, nos encontramos un 35,7%. En cuanto a otros aspectos, era de gran importancia valorar este punto. La decisión del momento del voto se hace de forma diferenciada según el momento del proceso electoral. Hay personas que tienden a hacerlo en los primeros momentos del proceso de la campaña, eso quiere decir meses antes de la elección, pero sabemos bien que también hay personas que están decidiendo el mismo día de la elección. En función de esto, la consulta se realizó y algunas de las personas que nos contestaron señalan que el mismo día de la elección se está decidiendo el voto con un 22,9%. También hay otras personas que nos señalan la misma semana de la elección con un 21,2%. Por otra parte, nos señalan también semanas antes de la elección con un 22,2% y meses antes de la elección con un 33,6%. Esto nos muestra algunas diferencias con respecto a la consulta que habíamos hecho en la encuesta anterior, que nos permitía ver cuál había sido el momento de decisión del voto hace 4 años, ¿verdad? Y cómo vemos cambios en relación con esto, en sentido de que aumenta un poquito el porcentaje de personas que están señalando decidir su voto el mismo día de la elección o la misma semana de la elección. En cuanto a otros puntos que podían ser de relevancia, era el identificar también el tipo de votante, porque no hay un solo tipo de votante. En esta línea categorizamos también en 3 grupos. El votante tradicional, que es esa persona que muestra interés en la política y está presente en su vida cotidiana. El votante que se ha denominado como flotante, que es el de menor interés en la política, pero que participa en diferentes procesos electorales. También el apático, que es ese que muestra cierta ausencia de la política en su vida cotidiana, no es algo que le genere gran relevancia o interés y tiende a no participar en los procesos electorales. De forma tal que una vez dada la elección, la votación del 6 de febrero anterior, pudimos consultar a la población entrevistada qué tipo de votante era respecto a ciertas respuestas, logramos generar esta categorización.
De esta forma, identificamos que 20.7% se señala como apático, el 34,3% lo hemos clasificado como flotante y el 45% como tradicional. Esto quiere decir que, bueno, en su mayoría, la población costarricense que se categoriza como tradicional, vemos que hay cierto interés en la política y cierto interés en la participación política. Y bueno, con respecto a otros aspectos que se quisieron profundizar en esta encuesta, tenemos el punto de la preferencia electoral en la segunda ronda electoral, la cual estará profundizando mi compañero José Andrés Díaz. Muchas gracias, Laura. Primero que todo, muchas gracias a las personas que nos acompañan. Ya vi que hay una pregunta en el chat. Creo que aquí lo puedo ir tratando de aclarar. En cuanto a la preferencia electoral en la segunda ronda, encontramos lo siguiente, ¿verdad? De las personas que nos dijeron que estaban seguras, completamente seguras o con algún nivel de seguridad de ir a votar, les consultamos que si la segunda ronda electoral fuera el día de hoy, ¿por cuál candidato lo votarían? Un 42%, casi 43%, nos señalaban que votarían por Rodrigo Chávez, un 30%, 30.3% por José María Figueres, un 20% está indeciso o indecisa, no sabe por cuál candidato votar. Sobre ese 20% es que se hace el análisis que Laura ya nos presentó de los motivos por qué esas personas están indecisas, ¿verdad? Porque no le agradan los candidatos o no tienen suficiente información para elegir entre Rodrigo Chávez o José María Figueres. Un 3.2% dice que va a votar nulo o en blanco, y es muy interesante, un 3.8% no quiso responder, ¿verdad? No quiso señalar si votaría por alguno de esos candidatos, si todavía no sabe por quién votar, o si iría a votar nulo o en blanco. Eso es bastante interesante porque en encuestas anteriores, durante la primera ronda, la cantidad de personas que no deseaban responder era muy bajo, más bajo que el margen de error de la encuesta, o incluso en algunos casos incluso nulo. Las personas están por lo menos deseosas a indicar si por quién votarían, o por lo menos que no sabían por quién votar. Les consultamos a las personas las razones por las cuales estarían dando su voto o apoyarían a esta persona en segunda ronda, a este candidato. En el caso de las personas que votan o dicen tener la intención de votar por Rodrigo Chávez para la segunda ronda, un 37.2% señalan que votan por él porque votan contra José María Figueres o contra Liberación Nacional, ¿verdad? O bueno, o ambos. Un 23% señala que es porque le gustan las propuestas del candidato. Casi un 15% indican que es el candidato mejor preparado. Un 13% señalan que es porque prefieren un candidato nuevo. Un 6% dice porque es la opción menos mala. Un 5%, 5.4% porque es la mejor opción para gobernar Costa Rica. Y bueno, 1.7% señalan otras razones que no se vinculan con ninguna de las anteriores, pero que tienen porcentajes demasiado bajos, ¿verdad? Para señalarlas de manera independiente. En el caso de las personas que dicen que van a votar por José María Figueres en la segunda ronda electoral, también se les consultan las razones para ello. Casi un 34% indican porque considera que tiene más experiencia, 17.7% porque es el candidato mejor preparado, un 15% nos señala, ¿verdad?, que es porque tienen una tradición liberacionista y por eso votan por ese candidato. 14.6% porque es el partido político con la mejor propuesta para el país. Un 13% lo hace para votar en contra de Rodrigo Chávez. Un 3% porque es la opción menos mala, y bueno, un 0.8% nos da otra razón que no se vincula con las anteriores, pero que no logra, ¿verdad?, superar un porcentaje importante para señalarlo de manera desglosada. Sobre por quién votó estas personas que tienen intención de voto, ¿verdad?, por algunas de estos candidatos en primera ronda, el 47% de las personas que señalan que va a votar por Rodrigo Chávez en segunda ronda, votaron por Rodrigo Chávez, o bueno, por Progreso Social Democrático para la presidencia en primera ronda. Un 16% votó por Nueva República, un 14.5% por Unidad Social Cristiana, un 7.4% por el Liberal Progresista, un 6% por el Frente Amplio,
un 5% por alguno de los otros partidos, ¿verdad? Que aquí los agrupamos por un asunto de orden y bueno, que no llegaron a tener representación tampoco en la Asamblea Legislativa. Un 3.5 dice que votó por Liberación Nacional en primera ronda y un 0.4% dice que votó blanco y nulo en primera ronda, pero que estaría votando por Rodrigo Chávez en segunda ronda. En cuanto a la composición de los votantes, o de las personas que dicen que van a votar por José María Figueres en segunda ronda, por quien votaron en primera ronda, un 71.5% votaron por Liberación Nacional para la presidencia en primera ronda, un 7.9%, casi 8%, le hicieron por el Liberal Progresista, 7% por el Frente Amplio, 6% por Nueva República, 3% por Unidad Social Cristiana y 4.2% por otro de los partidos que estaban compitiendo hacia o contendiendo hacia para la presidencia, ¿verdad?, en las elecciones de febrero anterior. En cuanto a las personas indecisas, ¿verdad?, y que todavía no saben por cuál de esos dos candidatos votar, pero que aseguran que sí van a asistir a las urnas, un 24% votaron por el Liberal Progresista para la presidencia de la República, 18% por Nueva República, un 15.8% por el Frente Amplio, y eso es bastante interesante, casi un 10% dicen que votaron por Liberación Nacional y casi un 8%, ¿verdad?, dicen que votó por Progreso Social Democrático en la primera ronda. Aún así, no parece que tengan seguridad, ¿verdad?, de ir por alguno de esos dos candidatos en segunda ronda. Un 6.9%, casi un 7% votó por Unidad Social Cristiana y 2% dice que votó en blanco o nulo. En cuanto al perfil, ¿verdad?, general de las personas votantes, según la manifestación de cómo van a votar o cuál es en este momento, ¿verdad?, su posición respecto a la segunda ronda, las personas que se manifiestan indecisos o indecisas son generalmente o por mujeres con edades de 18 a 34 años y con una escolaridad universitaria. En cambio, el votante Rodrigo Chávez son generalmente hombres, también de 18 a 34 años, la mayoría, y con un nivel de escolaridad de secundaria. Y los votantes de José María Figueres son generalmente mujeres, ¿verdad? O mayoritariamente mujeres, mayoritariamente personas de 50 años o más, y con un nivel de escolaridad de secundaria completa. Entre los hallazgos de este estudio podemos mencionar los siguientes. La mayoría de la población encuestada está de acuerdo, muy de acuerdo con que se garantiza la igualdad de condiciones para que los partidos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía. La mayoría de la población también está de acuerdo, muy de acuerdo con la cobertura que los medios brindaron al proceso electoral. Y casi la mitad de la población encuestada considera que la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada, ¿verdad? Que eso es interesante, como señalaba anteriormente Laura, que a pesar de que las personas consideran que hubo una buena cobertura y buena posibilidad para que los partidos políticos expusieran sus ideas, eso no necesariamente lo consideran, se traslada a tener un voto informado. Un 80%, casi un 80% de la población considera que la actuación del tribunal fue adecuada para gestionar la campaña. Igualmente, un 72.5% está de acuerdo, muy de acuerdo, con que se respetaron las medidas de prevención de contagios de COVID-19 en los centros de votación durante el día de las elecciones. La razón que más influyó a la población encuestada respecto a la forma en cómo decidió votar en la primera ronda fueron la información sobre los casos de corrupción ligados a las distintas agrupaciones y figuras políticas, seguido por la situación económica por la que atraviesa el país y en tercer lugar los debates entre los candidatos a la presidencia, es decir, como señalaba anteriormente Laura, dos elementos, digamos, coyunturales del contexto y un elemento que ya se ha repetido en otros procesos electorales que hemos identificado, los debates como un punto medular para que las personas, o un espacio medular para que las personas se informen y decidan por cuál candidato o candidata a votar. Un 66.7 expresa seguridad completa de asistir a votar, mientras que un 7.2 está completamente seguro de que no irá a votar. Nuevamente, estos datos, no, como habíamos enseñado en los otros estudios anteriores, no siguen la tendencia que sabemos que históricamente han tenido el abstencionismo en Costa Rica, eso porque, como se señalaba, las personas que generalmente dicen que tienen una probabilidad baja de ir a votar tienen posibilidades, ¿verdad?, de que finalmente se convierten en abstencionistas, ¿verdad?, por este perfil de apático que señalaba Laura.
de las personas que manifiestan algún nivel de seguridad de ir a votar en la segunda ronda, un 20.8 se encuentra indecisa respecto a qué candidato otorgarle su voto. Aunque es un porcentaje todavía importante, vemos que el nivel de indecisión aquí es menor de lo que sucedía durante la primera ronda, muy posiblemente porque solo tenemos ya dos opciones y para el electorado es más fácilmente identificable si van a ir a votar o no van a ir a votar y por quién. Respecto a las personas indecisas, el mayor porcentaje tiene un perfil de apáticos con 35.7, seguido por el grupo de indiferentes con 34.5 y finalmente el grupo de dubitativos 29.8%. Como señalábamos en algún momento, ¿verdad? Este grupo de apáticos e indiferentes eventualmente pueden ir y engrosar las filas de las personas que se abstienen. Y finalmente, en cuanto a la intención de voto en segunda ronda, un 47.7% expresó que votará por Rodrigo Chávez, mientras que por José María Figueres obtiene un 30.3%. El restante porcentaje corresponde a indecisos con un 20%, voto nulo blanco un 3.2% y un 3.8% que no quiso indicar cómo emitirá su voto. Bueno, les agradecemos, ¿verdad? Queda ahí nuestra información de contacto que quedará en el informe y se las pasarán por cualquier duda. Y como cierre, tal vez señalar que, perdón, tiene aquí que viendo, perdón, es 43, don Diego, sí, pusimos 47 por un dedazo en la última filmina. Por favor, háganle caso al porcentaje que aparece en el gráfico. Cómo hemos estado monitoreando, ¿verdad? En los trabajos o en los estudios de opinión realizados por la Universidad Nacional. Aquí lo que nos encontramos es que la población nacional pues, mantiene una buena confianza hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, hacia el proceso, hacia la discusión política que se realiza en proceso electoral como el que acaba de suceder. No obstante, no parece que es suficiente, ¿verdad?, para motivar a las personas para ir a votar. Sí, el panorama parece que es más claro en una segunda ronda por la cantidad de opciones, ¿verdad? Se reduce para que las personas puedan determinar por cuál candidato prefieren para emitir su voto. No obstante, tal vez recordar que también aquí la dinámica es un poco distinta, ¿verdad? Tenemos un electorado bastante volátil, como mostrábamos en la composición de los apoyos. Que un candidato haya obtenido un apoyo de un electorado, de un porcentaje del electorado en primera ronda, no le garantiza, ¿verdad?, que las personas que votaron por él necesariamente vayan a votar por él en segunda ronda. Esta volatilidad del electorado costarricense, ¿verdad?, que no está tan asociado, ¿verdad?, de una forma tan profunda, tan fuerte a un partido político, a una acción política, hay que tomarlo en cuenta para poder comprender posibles cambios a futuro en las preferencias y finalmente en los resultados electorales del 3 de abril próximo. Te daría palabra ahora a Laura para que haga su cierre. Muchas gracias. Sí, en general, yo creo que este estudio de IDESPO-UNA permite identificar aspectos de relevancia para comprender la cultura política costarricense. En general, también se identifican aspectos particulares que tuvo este proceso electoral 2022. Por ejemplo, se denota que hay una valoración positiva respecto a las medidas para prevenir contagios de COVID-19 en los centros de votación. Esto favoreció efectivamente a que no afectara de forma significativa la asistencia a urnas, así lo vemos desde el estudio. Además, los principales aspectos que a nivel general la población encuestada menciona que influyeron en su decisión de voto han sido prioritariamente elementos de tipo coyuntural, tales como la situación económica del país y la información sobre los casos de corrupción en general. También se observa que un 20% de las personas con intención de voto para esta segunda ronda electoral aún no deciden por quién votar. Es un dato que destaca, si bien es menor a el porcentaje que se identificaba en primera ronda electoral, sigue estando presente esa figura de este grupo de personas indecisas. Finalmente, cabe señalar que a pocas semanas de la votación en segunda ronda también hay aún elementos de importancia para la reflexión del electorado respecto a cómo emitirá su voto el próximo 3 de abril.
Muchas gracias a las y los expositores. Le damos la palabra en este momento al señor rector de la Universidad Nacional para sus palabras de cierre, el señor Francisco González Alvarado. Me disculpo que tuve un problema con la computadora y estoy haciéndolo a través del celular. Agradecer a la presencia de las personas periodistas que hoy han tenido la oportunidad de participar de esta conferencia de prensa y por supuesto que también agradecer a el Instituto de Estudios de la Población de nuestra universidad, a la señora directora, doña Nelly, también a los investigadores, en este caso a Laura y a José Andrés, que por segunda vez pues nos hacen esta presentación para comprender aspectos centrales de la cultura política de nuestro país en un momento pues absolutamente de relevancia nacional como es la segunda ronda electoral. Insistimos en la importancia que desde la universidad pública hacemos en investigaciones serias y rigurosas, en este caso de orden social, y que permite generar información de más alto nivel y rigurosidad para la comprensión de los diferentes fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos de nuestra sociedad costarricense. Así es que agradecidos una vez más por la audiencia y especialmente con los investigadores del IDESPO por este nuevo aporte en la comprensión del fenómeno político costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias al señor rector. Vamos a proceder ahora con el espacio de... Doña Maribel. Maribel está silenciada. Doña Perdón. Maribel. Sí, vamos a proceder con la parte de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a proceder a darle la palabra a don José Manuel Peña. Y posteriormente, quienes deseen participar, por favor, levantan la manita del sistema o piden la palabra por el chat. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, damas y caballeros. Muy puntualmente, interesante notar que el dato, que es el mágico, que a todo mundo le gusta saber quién va adelante, quién va atrás, coincide plenamente con la encuesta del CIEP de la UCR de ayer y de enfoques de hoy de Mario Quiroz. ¿Algún comentario de los cientistas sociales sobre este fenómeno en donde se está acertando casi que milimétricamente en la muestra de esas encuestas? Sí, tal vez, bueno, la encuesta del CIEP sí fue recolectado los datos unos días después de la encuesta de nosotros, digamos, como finalizado. Tal vez se podría ver con todo el cuidado del caso porque no debería comparar metodologías de trabajo distintos, digamos, como una continuación. La segunda encuesta, la que menciona de enfoque, sí, hoy en la mañana tuve acceso a revisar un poco la ficha técnica. Parece que coincidimos en algunos días en el proceso de recolección de información. Eso también puede ayudar a explicar la similitud, ¿verdad?, en los resultados. En otras palabras, estamos hablando de encuestas que están midiendo la intención de votos durante las dos primeras semanas, tres primeras semanas de febrero, justo después de la elección nacional, y podemos ver que ya hay un panorama bastante definido, ¿verdad? Por lo menos en ese momento. Como decía anteriormente, hay una alta volatilidad del electorado, ¿verdad? No todo el mundo que votó por un candidato en primera ronda está considerando votar por el mismo candidato, ¿verdad?, en segunda ronda. Entonces eso podría explicar que más adelante hayan fluctuaciones de aumento o disminución de los apoyos de manera más considerable a lo que estamos mostrando los estudios originales, pero los estudios estos iniciales. Pero sí, lo que podemos decir es que por lo menos a febrero hay ya la población parece estar bastante decidida o ya tiene bastante claro una primera opción, ¿verdad?, por cuál votar.
Sí, tal vez yo quisiera señalar, además de eso, coincido con José Andrés en el sentido de que los periodos de recolección de datos son similares y esta puede ser la coincidencia en general, porque la encuesta es una fotografía del momento, nos está dando un dato, un resultado correspondiente a ese momento en específico. No sabemos si la recolección de datos de una futura encuesta nos va a dar unas diferencias con respecto a esta que hemos realizado en este momento, porque el voto, como lo señalaba José Andrés, puede ser variable, fluctuante, porque el apoyo no está completamente consolidado. Eso es parte del comportamiento electoral. No todas las personas que han decidido su voto durante la primera semana posterior a la primera votación eh, lo mantienen hasta el día de la elección, ¿verdad? De la votación como tal. Puede que ocurra algo durante este proceso que señale que la persona diga finalmente no voy a asistir a las urnas o me está gustando más el otro candidato o estoy todavía indeciso a pesar de que en las primeras semanas de febrero tenía intención o me interesaba más algún candidato en específico. Estos fenómenos son completamente comunes dentro del proceso electoral y de esta forma no podemos señalar, por ejemplo, que las encuestas tengan ese carácter predictivo que muchas veces se podría erróneamente señalar, sino que es un instrumento para medir en un momento en el tiempo cuál es el sentir de la población costarricense respecto al proceso electoral, ¿verdad? Entonces, hay que siempre tomar ese cuidado a la hora de hacer esa lectura de los datos y de comprender que esos apoyos no son estáticos, ¿verdad? Pueden llegar a ser variables en el tiempo. Muchas gracias. Si alguna persona tuviera alguna pregunta, no tenemos manitas levantadas ni mensajes en el chat. Si alguien desea hacer una pregunta, puede abrir el micrófono en este momento. Adelante. Doña Maribel, Adelante, don José Manuel. pregunta muy puntual. ¿Se prevé que antes del 3 vuelvan a hacer otra encuesta? Sí, señor. Aquí le respondería, estamos en este momento en trabajo de campo, o sea, estamos haciendo levantamiento de encuesta en esta semana y en las siguientes semanas haremos otra presentación, igual también otra. O sea, pueden esperar de nosotros 2 estudios más antes de el 3 de abril. Álvaro Murillo tiene una pregunta. Adelante. Buenos días a todos ustedes y a los colegas. Quisiera tener un comentario un poquito más amplio al que ciertamente ya hizo José Andrés al hablar de la posibilidad de 66% de participación, bueno, de 66% de la gente que dice que es altamente probable que participe, aunque por eso le escuché que hizo la advertencia de que puede que a última hora pues se reduzca este número considerando ya el antecedente que tuvimos en la primera ronda. Como quisiera, por eso justamente, tener un comentario un poquito más amplio sobre este detalle de la posibilidad de participación para el balotaje. Sí, claro, don Álvaro. Digamos que Costa Rica ha sido un caso atípico en el comportamiento de los balotajes en la historia, digamos, electoral de América Latina. Por lo general, en los balotajes se ha tendido a aumentar el abstencionismo. Pasó en el 2002, pasó en el 2014, disminuyó muy levemente en el 2018, ¿verdad? Y hay un comportamiento, digámoslo, atípico en procesos de balotaje. Entonces, eso hace que en este proceso actual estemos todavía con una interesante, digamos, situación analítica. Tenemos un abstencionismo que fue casi del 40 o 40% en la primera ronda. Lo que han mostrado los estudios es que un porcentaje importante de, digamos, de este aumento se debe a que las personas no fuera que no quisieran votar, sino que finalmente no pudieron, digamos, procesar la información y encontrar un candidato o candidata, ¿verdad?, que representara. Tal vez ahora, con solo tener 2 opciones, es posible que estas personas que no pudieron votar o que se les dificultó elegir en primera ronda, puedan encontrar un candidato o candidata
pero un candidato, ¿verdad? Ambos son hombres, en esta segunda ronda, que les llame más la atención o por lo menos que encuentren con mayor afinidad. O al contrario, voten por rechazo ante la otra opción, como es lo que está sucediendo con un porcentaje importante de la población. Ahí podríamos incluso tener una disminución del abstencionismo pensando en segunda ronda. El problema está en que muchas personas que en primera ronda votaron por una opción diferente, al contrario, pueden ser que no se sientan identificadas, ¿verdad? Como bien señalábamos, ¿verdad? Que no le gusta ninguna de las dos opciones. Y con ello engrosen, ¿verdad? Del nivel de abstencionismo. Es tal vez jugando, ¿verdad? Aquí a tener una bolita de cristal, que lo que no se debe hacer, pero lo que nos dicen los datos es que muy posiblemente el nivel de participación y abstencionismo se va a comportar similar a lo que han sido en otros procesos electorales, es decir, 35, 40, tal vez un poquito más, ¿verdad? De abstencionismo, como estamos viendo los datos, ¿verdad? Al día de hoy. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esto que queda de campaña de segunda ronda electoral y cómo se comporta finalmente el electorado o cómo reacciona ante las propuestas de los candidatos. Pero es que sí, Costa Rica se está volviendo un caso de estudio muy interesante, pero muy atípico de lo que está sucediendo o sucede en otras partes de América Latina. Es un poco complejo tratar de finalmente estimar cómo va a ser nuestro comportamiento en segunda ronda. Gracias, José Andrés. Aprovecho otra preguntita también. Para tener precisión completa de las fechas del estudio y por qué tardan, porque claro, ahora la población dirá, bueno, el dato es este y habrá que decirle, bueno, este es el dato correspondiente a tales fechas. Ujú. ¿Por qué este periodo desde que se recoge la información hasta hoy que se divulga? Sí, claro. Bueno, la información se recoge del 14 al 19 de febrero. Todos los estudios que realizamos en el IDESPO, que se realizan de estudio de opinión pública, tienen después de esto un sistema de control, ¿verdad? Para asegurarnos que los datos sean lo más representativos y correctos de lo que del momento de la recolección. Entonces, por ejemplo, se rellama a todas las personas a las que se les aplica la encuesta para consultarles que realmente se les haya aplicado la encuesta y si hay algún tipo de duda o inconsistencia, porque podría así pensarse para revisar de que no haya sido un problema de recolección de datos. Un ejemplo, las personas que dijeron que en primera ronda votaron por José María Figueres y que en una segunda ronda tal vez están diciendo que están indecisas o que ¿cómo es que se llama esto? Tienen Van a votar intención de voto. por el otro candidato, por Rodrigo Chávez. Se le llama para verificar que no haya sido, por ejemplo, un dedazo, ¿verdad? De la persona. Entonces, claro, todo esto lleva tiempo, ¿verdad? Para verificar que los datos sean fidedignos de la persona. Después, la base de datos, después de ser revisada, se sometió a un proceso por la estadística, que era lo que Nelly explicaba al principio, para asegurarnos que los datos sean ponderados y representativos a los datos sociodemográficos que el INEC presenta. Y una vez que ya eso se tiene listo, la base de datos, para poner un ejemplo, esta se terminó de recoger el 19 de febrero, que fue un sábado. Para más o menos el jueves 24 de febrero es el momento en que el equipo de investigador ya recibe la base de datos ya con toda la revisión crítica y del 24 de febrero empezamos pues a analizar los datos, a hacer el informe, a verificarlo, a someterlo después al análisis de la revisión por parte de una filóloga, ¿verdad? Y todos estos elementos nos hace que tenemos ya el informe listo pues una semana después, pero es porque llevamos todo un trabajo de control para tratar de asegurarles que estos son los datos con mayor calidad, pertinencia y veracidad posibles. Estamos tomando medidas para tratar de reducir esos tiempos, pero se debe a el trabajo de control que realizamos para verificar la calidad de la información. Muchas gracias. Tal vez Álvaro y José, tal vez es un elemento también importante es la extensión del cuestionario. Si fuera un cuestionario que solamente se pregunta por quién va a votar y
y si va a ir a votar, serían solamente 2, 3 preguntas que puede salir el dato muy rápidamente. Sin embargo, ustedes pueden apreciar en el documento que se les va a hacer llegar, que es un informe más completo, la cantidad de preguntas que se les hace a los entrevistados es mayor. Esto significa que el procesamiento va a llevar muchísimo más tiempo. Hay otros digamos, institutos de investigación o casas encuestadoras que en este momento pueden estar presentando datos que podría eventualmente ser menor la cantidad de preguntas las que están incluyendo en sus cuestionarios. Entonces, nuestros cuestionarios, al ser un poquito más extensos y que tratan de generar más datos y de aportar mayor profundidad en el análisis, tienen que tener un espacio de tiempo mayor para poder ser presentados a ustedes con toda la rigurosidad científica que les decía José y que para nosotros es importante como universidad pública tener un proceso de transparencia, pero también de calidad en la presentación de nuestros datos. Muchas gracias. Comprendo y agradezco, doña Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a darle la palabra al periodista Barley Quiroz y posteriormente a Dalilo Chávez de La Reacción. Buenos días, gracias. Sí, saludos a todos, a los colegas también. Básicamente yo lo que quería preguntar era la tendencia de Figuerista en relación con la encuesta del CIEP. Ha hablado de que, bueno, que se realizó en momentos en que ellos estaban como con una especie de pausa en su campaña, alrededor de semana y media, y pues viendo los datos en la realización de esta encuesta, pues también creo que van a argumentar algo parecido. Quería preguntar si realmente eso es vamos a ver, se puede entender como una excusa o es tan válido, digamos, que tenga esa incidencia en los resultados o, digamos, o no tiene ese peso, digamos, ¿qué análisis hacen ustedes digamos, de esa valoración que hace la tendencia figuerista? Sí, bueno, habría que observar, uno lee las noticias, ¿verdad? Y lo que ellos han dicho de estas encuestas, habría que esperar también las mediciones que nosotros vamos a hacer a posteriori a ver si la campaña tiene alguna incidencia. Lo que sí podemos por lo menos indicar, y como este estudio señala y otros estudios que hemos realizado, es que las campañas que realizan los partidos tienen un peso para influir el voto de las personas, ¿verdad? Digamos un peso medio para que las personas digan por qué candidato van a votar. También, sin embargo, digamos, también lo que parece que tiene más peso, ¿verdad? Son los debates, que todavía no hemos entrado, digamos, a una segunda ronda de debates fuertes entre José María Figueres y Rodrigo Chávez, que uno esperaría que conforme avance la campaña iniciarán, ¿verdad? Entonces eso podría también ayudar a afectar la intención de votos y como señalábamos los aspectos contextuales, ¿verdad? Las noticias o la información que se tienen sobre o percepción que se tienen sobre los casos de corrupción y escándalos con que se digan las figuras públicas y políticas que participan en el proceso es lo que más está influyendo. Entonces, si eventualmente las estrategias de comunicación de ambas tendencias mitigan o aprovechan, utilizan eso, también podrían hacer algún tipo de incidencia, pero al momento no tendría yo datos para decir si la campaña que están realizando en este momento les está generando algún tipo de cambio como están diciendo. Lo que sí sé es que las campañas sí, por lo menos la población se indica que llegan a influir en la manera en cómo votan. Sí, tal vez para sumar ahí, en general, para la primera ronda electoral sí hicimos la consulta, que es el resultado que estamos brindando hoy. Y en un nivel de calificación de 1 a 5 estaba obteniendo una media de 3.07, ¿verdad? Como elemento de qué tanto influye para la elección en el voto. Y como lo señala José Andrés, esto puede ser un término de medio, por así decirlo. No es tan alto ni es tan bajo, pero están pesando más otros factores para decidir el voto, como eran los elementos coyunturales y los debates, que todavía
no están presentes dentro de esta segunda ronda, pero que podrían ser significativos para haber emitido el voto en la elección, en el día de votación anterior, y que podrían estar todavía pesando en la decisión de darle continuidad en ese voto a esa persona. Entonces, eso es significativo. Nosotros no hemos hecho consulta respecto a proceso de campaña durante ya esta segunda ronda, entonces no podríamos contestar directamente que eso esté influyendo directamente, pero bueno, sabemos que es una práctica que tienen los partidos políticos y que estos datos también de la encuesta pueden ser de relevancia para analizarlo desde esas instancias y comprender un poco esa visión que está teniendo la población costarricense para emitir su voto. Muy bien, continuamos entonces con Danilo Chávez, por favor. Muy buenos días, colegas, y buenos días, investigadores. Son dos consultas, por favor. A propósito de los debates, enero estuvo para la primera ronda cargado, pero evidentemente se habla de que algunos pudieron tener más influencia que otros. Es decir, respecto a los que estuvieron más cerca al 6 de febrero, posiblemente quizá ya la decisión estaba bastante tomada frente a los que los debates fueron en enero, que tuvieron más cobertura, inclusive pues se sacaron memes de algunas respuestas, otros medios de comunicación le dieron amplificación a las respuestas y a las participaciones de los candidatos. Ahora se habla de que entre los candidatos hay cerca de 40 y pico de propuestas de debates entre ellos, y hasta el momento, vaya, creo que no ha habido ninguno. Como debate de formato de confrontación no ha habido ninguno, ha habido conversatorios. ¿Ustedes hicieron alguna precisión de cuáles debates de pronto tuvieron más incidencia que otros, o por lo menos en qué parte del mes de enero tuvieron más influencia que otros? Unos ya pasaron a febrero, porque fueron 4 y 5 fueron unos, como para ver a quién favorecería o quién perjudicaría más los debates en medio de que de momento no hay ninguno. Entonces, ¿a quién le sirve más rehuirlos o a quién le sirve más buscarlos? ¿Verdad? Por así decirlo. Eso una pregunta. Y lo otro es, en cuanto a la razón para en este caso, el porcentaje que obtiene don Rodrigo Chávez, se pone en voto en contra de José María Figueres o el PLN como una de las razones, como la principal, incluso la razón. Eso mismo lo pone en la encuesta de enfoques de esta mañana. No sé, sinceramente, si eso lo tiene la del CIEP. Mi pregunta es que si esa razón está en un temario que ustedes proponen, en un listado de opciones que ustedes como encuestadores, o fue respuesta espontánea surgida de la propia gente que la puso como una de las razones y de pronto sale como la principal, pareciera, de la razón. Esas dos consultas, por favor, y gracias. Muchas gracias, don Danilo. Le contesto de atrás para adelante. No, creo que no lo aclaramos. Esa es una pregunta abierta. Nosotros le preguntamos a las personas por qué piensa votar por ese candidato, y las personas de manera espontánea lo expresan. No hay un listado previo ni ninguna razón. Las personas, como se dice, es una pregunta abierta, y después lo que nosotros hacemos es proceder a agruparlas para poder hacer el análisis, ¿verdad? Y presentarle los datos. Entonces, eso es un elemento interesante, que las personas lo digan de manera, pues así, libre, ¿verdad? Al momento de expresar por los candidatos o por qué están indecisos, la razón por ello. En cuanto a su segunda pregunta, bueno, no podemos precisar, ¿verdad? Que la encuesta es amplia, ¿verdad? Hubieron muchos debates para poder tratar de preguntar a las personas. Vio el debate que hizo X Medio, ¿verdad? O que organizó el tribunal. Pero tal vez podemos hacer algunas inferencias. Recordarán, casi un 40% de la población indica que tomó la decisión final por quién votar en la última semana o incluso el último o el día de las elecciones, ¿verdad? Un 40 y pico %, que va muy de la mano con la cantidad de indecisos e indecisas que los estudios de opinión iban reportando. Y si a eso le sumamos que la principal razón no coyuntural es los debates, podríamos tal vez inferir que los últimos debates
fueron los que probablemente tuvieron mayor influencia a la hora de tomar la decisión. La razón, bueno, muy posiblemente, si recordamos los otros estudios anteriores, muchas de las personas nos decían que durante noviembre, diciembre y todavía inicio de enero estaban poco interesados por la campaña, no estaban indecisas, pero poco interesadas. Posiblemente ya se fueron interesando en los últimos días porque tenían que tomar la decisión, empezaron a buscar información, vieron los últimos debates y esos pudieron tener mayor incidencia a la hora de decidir, ¿verdad?, por quién votar. Aquí estamos también en una situación, ¿verdad?, similar. Posiblemente las personas están un poco, llamémoslo así, pues cansadas, ¿verdad?, bombardeadas de información electoral, buscarán apartarse algunas semanas, ¿verdad?, del tema, y conforme nos vayamos acercando o vaya avanzando ya marzo, van a tener mayor interés y posiblemente la información que puedan captar al final, los debates de final de marzo, ¿verdad?, las conferencias, las noticias, etcétera, tendrán mayor influencia para decidir por cuál candidato o candidata votará. Tal vez para agregar en esa línea, a mí me parece interesante la pregunta, pero recordar que, por ejemplo, la encuesta va dirigida a la población costarricense que tenía posibilidad de votar el anterior 6 de febrero. Y en esta línea, la pregunta que hacíamos sobre qué tanto influyeron diferentes aspectos en su decisión del voto, pues sí, parece ser que uno de los mayores y que no es coyuntural es justamente los debates, ¿verdad? Pero entonces, si hacemos esa lectura, también podemos visibilizar que ante su pregunta, yo diría, le sirve a la población costarricense, ¿verdad? Porque es un mecanismo de información para la población costarricense para la toma de decisión, muy claro ya como lo señaló José Andrés. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho un estudio en el que le consultamos a los partidos políticos qué tanto le está funcionando, ¿verdad? Para proyectarse los debates, pues tal vez tendríamos un dato más concreto o en específico en esa línea, pero desde la posición de el estudio que hemos realizado, lo que señalamos es también esto, que es un elemento que ha pesado o que ha sido importante para la población costarricense entrevistada para decidir el voto. En ese sentido, puede ser un aporte también en esta segunda ronda electoral, un espacio que pueden aprovechar los partidos políticos para brindar información sobre sus propuestas, sobre sus iniciativas para atender los problemas que tiene la población costarricense, ¿verdad? O los que estamos visibilizando incluso de forma más reciente en las coyunturas del país. Continuamos con la pregunta de Marcela Cordero del periódico Línea Vieja. En el caso del abstencionismo, las provincias costeras han venido teniendo los porcentajes más altos. ¿Se podría decir que estas razones que se presentan en la encuesta para no votar o estar indecisos podrían aplicar o variar en estas partes del país? Sí, muchas gracias por la pregunta, doña Marcela. Bueno, nuevamente la encuesta se hizo con un carácter nacional, entonces las interpretaciones que se pueden hacer digamos, por provincias hay que hacerlas con un poco de cuidado, por eso no los presentamos aquí en la presentación del informe, pero muy posiblemente, más bien, estas razones van a estar más presentes, vamos a encontrar mayores motivos por los cuales las personas no están yendo a votar. Por diversas razones. Por ejemplo, en las provincias costeras sabemos que hay un índice de desarrollo humano pues, más bajo, hay mayores problemas, por ejemplo, de conectividad a Internet. Y si recordarán, uno de las cosas o de los elementos, factores menos influyentes, fueron, por ejemplo, comentarios en redes, información, ¿verdad?, que se pasa por Facebook, ¿verdad?, y demás, que hemos visto que a veces los partidos políticos tratan, ¿verdad?, de mover a las personas por ahí, lo ponen como un espacio para tratar de contactar al electorado directamente y puede funcionarlo, pero no todo el electorado está en redes sociales, no todo el electorado está en Internet, la brecha digital siendo muy alta y sobre todo en estas zonas más, digamos, costeras del país, y entonces eso puede estar provocando, ¿verdad?, la mayor apatía y el mayor, no solamente desinterés, sino falta de información para tomar, ¿verdad?, una decisión. Y es que volvemos aquí en esta elección que acaba de pasar de febrero, un porcentaje muy importante de la población en los estudios previos indicaba que
no votaban porque no podían decidir, ¿verdad? Porque la información que tenía no le permitían identificar una propuesta que fuera adecuada para, para sus necesidades, para su localidad. Eso puede ser sobre todo más visible posiblemente en las zonas costeras, donde las propuestas de los candidatos y candidatas en la elección del 6 de febrero no eran claras sobre cómo solucionar los problemas, o si las tenían, no tenían manera de hacer llegar de una manera más directa y adecuada la información de las personas. Si yo tengo una buena propuesta, perdón, pero no consigo informarla, pues es como no, ¿verdad? No tenerla. Entonces, muy posiblemente ahí no solamente se repitan las razones, sino como bien usted indica, las razones estén más exacerbadas, ¿verdad? Podemos encontrar una mayor influencia. Doña Maribel. Adelante, José Manuel. No, me produce asombro la afirmación tajante y contundente de los cientistas sociales de IDESPO UNA, en el sentido de que los debates tienen una elevada influencia para el votante a la hora de decidir. Y eso me hace recordar que en la campaña en México, tras anterior, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, López Obrador llevaba una considerable ventaja sobre su opositor y, al estilo de él, se negó a asistir a los debates. Y finalmente se dice en la historiografía política de México, que la llevo muy permanentemente adentro, que eso fue clave para que López Obrador finalmente perdiera. De manera que, recordando lo que ustedes han dicho claramente, y ese pasaje de López Obrador, que lo reconoce en un libro A Medio Camino, me hace pensar entonces que los debates serán influyentes y muy decisivos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O ustedes desean hacer un comentario al respecto, Laura o José Andrés? Sí, no, tal vez solo señalar que, bueno, lo que tenemos es que las personas nos manifiestan que es, ¿verdad? Muy decisivo para ellas o ellos a la hora de votar. Habría que después finalmente ponderar, ¿verdad? Qué tan decisivos son para decidirse votar a favor, ¿verdad? O dejar de votar por algún candidato o candidata. Y otro aspecto que, como bien señalaban por aquí, no solamente finalmente el debate, también el seguimiento del debate, hasta los memes, ¿verdad? Que se generan y se desarrollan tras un debate podrían estar influyendo finalmente en la intención de voto de la población. Lo que sí sabemos es que por lo menos las personas sí lo perciben como importante y podemos decir como necesario la realización de este tipo de espacios. Sí, en general es un medio de proyección para las personas candidatas, tanto para la primera ronda como para la segunda. Y por eso también en su momento hubo sus comentarios respecto a, por ejemplo, a qué candidatos invitaban a determinados debates. Sabemos que había una condición de un gran número de personas inscritas en el proceso electoral y que eso llega eventualmente a necesitar ciertos ajustes de cómo se realizan estos tipos de debates, ¿verdad? Estas discusiones. Y bueno, en general es un espacio que la población costarricense sigue. No quiere decir que toda la población costarricense vea los debates como tal, pero algunas personas se quedan con extractos cortos del debate, cosas que pasaron, como decía José Andrés, con memes, videos cortos que la gente envía. Por ejemplo, era muy común en esta campaña ver TikToks de momentos específicos de debate, que si bien sabemos que el uso de redes sociales no era un elemento tan importante quizás en la campaña, pero para un sector del electorado que tenía este acceso a este tipo de medios, sí. Entonces, todo lo relacionado con debates puede ir en esta línea, no solo de esa proyección de la persona candidata, de mostrar sus ideas y propuestas, sino de cómo se configura esa visión de esa persona política, ¿verdad? Que es muy significativo en el imaginario de la población costarricense en función de pensar a esa persona en ese puesto de elección a futuro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
De lo contrario, agradecerles mucho por su participación, recordarles que les será enviado a su correo electrónico el material de este estudio y que quedamos a la orden en la Oficina de Comunicación y en IDESPO para cualquier consulta adicional. Muchas gracias por su participación. Perdón, sí, Sí, muy no, importante, Lili, solamente, las fechas de las próximas conferencias de prensa, sí, ¿cierto? no, solamente decirles a toda la audiencia, gracias a todos los periodistas que nos están acompañando y nada más recordarles que estaremos teniendo 2 conferencias de prensa más durante el mes de marzo, donde estaremos presentando los datos de los siguientes estudios que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.